La película comienza con una niña de 14 años llamada Mattie Ross. Nadie habría imaginado que alguien tan joven dejaría su hogar en pleno invierno para buscar al hombre que mató a su padre. Ese hombre era Tom Chaney, quien le disparó al padre de Mattie, robó su caballo y tomó 2 monedas de oro que llevaba en sus pantalones. Chaney era solo un trabajador que el padre de Mattie había contratado para acompañarlo en un viaje de negocios a la ciudad. Más tarde, Mattie llegó a la ciudad para hacerse cargo del cuerpo de su padre. Fue a la morgue y pidió a un sirviente de su madre que llevara el cuerpo de su padre de vuelta a casa para un entierro adecuado. En ese momento, Mattie decidió quedarse en la ciudad para buscar al asesino de su padre, Tom Chaney. Sin embargo, como no tenía mucho dinero, tuvo que quedarse en la morgue. El encargado no tuvo problema con que ella durmiera allí, siempre y cuando tuviera el valor de pasar la noche junto a 3 cadáveres de criminales que serían ejecutados al día siguiente. Mattie quedó impactada al escuchar eso y decidió ir a ver las ejecuciones. Tras presenciarlas, fue a hablar con el sheriff de la ciudad para preguntar sobre el caso del asesinato de su padre. Lamentablemente, el sheriff le explicó que la policía estaba muy ocupada y que Chaney, el hombre que mató a su padre, estaba al final de la lista de los más buscados. Eso significaba que el caso se resolvería más adelante, no en un futuro cercano. Al escuchar esto, Mattie se sintió profundamente decepcionada. El sheriff entonces le sugirió que hablara con un vaquero llamado Rooster Cogburn, conocido como uno de los mejores en la ciudad por capturar a numerosos criminales a lo largo de los años. Incluso lo apodaban True Grit por su dureza. En 1789, una ley establecía que cada ciudad en los Estados Unidos debía tener un vaquero que ayudara a la policía en la captura de delincuentes cuando fuera necesario. Después de averiguar dónde estaba Cogburn, Mattie fue directamente a buscarlo. Con inocencia, fue al baño público donde se encontraba Cogburn y le explicó que necesitaba su ayuda para atrapar a Chaney. Sin embargo, Cogburn no estaba de humor para que lo molestaran, así que le gritó y la echó. Esa noche, después de que Cogburn la rechazara, Mattie decidió pasar la noche en la morgue junto a los 3 criminales que habían sido ejecutados ese mismo día. Al día siguiente, Mattie visitó al socio comercial de su padre para cobrar una deuda. También exigió una compensación por el robo de su caballo por parte de Chaney. Mattie sabía que Chaney había trabajado para este hombre, por lo que lo consideraba responsable de sus acciones. Sin embargo, el socio negó toda responsabilidad, argumentando que Chaney ya no trabajaba para él. A pesar de esto, Mattie no se dio por vencida. Lo amenazó con llevar el asunto a los tribunales si se negaba a pagar. Al final, el socio perdió la discusión y no tuvo más remedio que darle el dinero a Mattie. Después de la negociación, Mattie utilizó el dinero para quedarse en el hotel donde su padre había estado hospedado. Allí, se sintió triste al ver las pertenencias antiguas de su padre. Al día siguiente, Mattie fue al juzgado para buscar nuevamente a Cogburn. Al llegar, descubrió que Cogburn estaba en juicio por un caso de asesinato. Sin embargo, como era el mejor vaquero de la ciudad, logró ganar el juicio sin ningún problema. Después del juicio, Mattie fue directamente a hablar con él nuevamente y esta vez le propuso un trato. Quería contratar a Cogburn oficialmente, ofreciéndole $50 si lograba capturar a Chaney. Sin embargo, Cogburn volvió a rechazarla, incrédulo de que una niña tan joven tuviera esa cantidad de dinero. A la mañana siguiente, Mattie se despertó y encontró a un hombre sentado, esperando a que despertara. Cuando le preguntó quién era, el hombre se presentó como LaBeouf, un Texas Ranger, un vaquero que se dedica a cazar fugitivos en Texas. LaBeouf estaba en una misión para capturar a Chaney, quien había asesinado a un oficial en Texas. Dado que el padre de Mattie también había sido víctima de Chaney, LaBeouf había venido para averiguar dónde se le había visto por última vez. Resultó que LaBeouf llevaba tiempo persiguiendo a Chaney, pero todavía tenía dificultades para encontrarlo. Cuando Mattie escuchó la historia de LaBeouf, en lugar de ayudarlo, se burló de él, diciendo que no se molestara en perseguir a Chaney porque ella y Cogburn lo atraparían. LaBeouf permaneció calmado, a pesar de la actitud confiada de Mattie. Luego, él sugirió que trabajaran juntos, pero Mattie se negó rápidamente, ya que no quería que Chaney fuera llevado a Texas para ser juzgado, quería que enfrentara juicio en su propia ciudad. Frustrado, LaBeouf finalmente se marchó. Poco después, Mattie fue a un rancho para comprar un caballo. Mientras miraba a su alrededor, vio un hermoso caballo negro que decidió comprar y al que llamó Pequeño Negro. Después de conseguir el caballo, Mattie fue al lugar de Cogburn. Allí, Cogburn se sorprendió al verla, ya que no creía que Mattie estuviera realmente decidida a contratarlo para capturar a Chaney. Pero al ver lo determinada que estaba, Cogburn aceptó ayudarla y le dijo que regresara al día siguiente a las 7 de la mañana.
A la mañana siguiente, Maddie llegó puntualmente a las 7, pero no encontró a Cockburn en ninguna parte. El dueño del lugar le entregó una carta de Cockburn, en la que explicaba que iría tras Cheney solo y que Maddie no necesitaba acompañarlo. Incluso le dejó un billete de tren para que regresara a su casa y esperara allí. Al leer la carta, Maddie se enfadó mucho y rápidamente se apresuró a alcanzarlo. Cuando Maddie llegó a la orilla del río, vio a Cockburn caminando con la Buff a lo lejos. Cockburn había previsto que Maddie intentaría seguirlos, así que le pidió al guardia del río que la llevara a la estación de policía para que la enviaran de regreso a su ciudad natal. Le aseguró que atraparía a Cheney y que ella no necesitaba involucrarse, pero Maddie, terca como siempre, insistió en cruzar el río de todos modos. Tras lograr cruzar, Maddie acusó a Cockburn de huir con su dinero y también sospechó que él y la Buff estaban trabajando juntos para engañarla. Sin embargo, Cockburn negó las acusaciones, explicando que simplemente no quería que una joven como Maddie se involucrara en un trabajo tan peligroso. A pesar de su explicación, Maddie continuó discutiendo. Finalmente, la Buff, molesto por el comportamiento de Maddie, la golpeó para que se callara. Al ver esto, Cockburn sintió lástima por ella y detuvo a la Buff. Esa noche, mientras descansaban, Cockburn y la Buff comenzaron a discutir por cosas insignificantes, lo que rápidamente escaló a insultos. Maddie intentó calmarlos cambiando de tema. Por la mañana, mientras se preparaban para partir, Maddie preguntó por qué Cockburn había invitado a la Buff a unirse a ellos. Cockburn explicó que la Buff también lo había contratado para capturar a Cheney. Maddie se enfureció, ya que no quería que Cheney fuera llevado a Texas. En medio de la discusión, la Buff apareció y se burló de Cockburn, diciendo que solo seguía órdenes de una niña. Esto provocó otra pelea, hasta que Cockburn perdió la paciencia, canceló el trato con la Buff y lo echó. Ahora solo quedaban Cockburn y Maddie. Continuaron su viaje juntos y se detuvieron en una tienda para preguntar si Cheney había pasado por allí. Cockburn descubrió que otro fugitivo, llamado Ned, había comprado provisiones en el lugar. Curiosamente, Ned utilizó una moneda de oro que pertenecía al padre de Maddie. Cockburn estaba convencido de que Ned debía estar relacionado con Cheney. Al escuchar esto, Maddie sintió esperanza de que pronto encontrarían a Cheney. Siguieron el rastro de los fugitivos y al anochecer llegaron a una casa que parecía sospechosa. Cuando llamaron, las personas dentro les gritaron que se fueran. Cockburn, sintiendo que algo no estaba bien, le pidió a Maddie que bloqueara la chimenea desde el techo. Una vez que la chimenea fue bloqueada, el humo llenó la casa, lo que obligó a los ocupantes a reaccionar. Resultó que había 2 fugitivos escondidos dentro de la casa. Cuando se convencieron de que Cockburn no pretendía atraparlos de inmediato, lo dejaron entrar. Dentro de la casa, Cockburn sospechó que estos 2 hombres conocían a Ned y a Cheney. Les hizo una oferta: si le decían dónde estaba Cheney, les proporcionaría ayuda médica para uno de ellos, que había sido herido de bala en la pierna. Incapaz de soportar el dolor, uno de los hombres confesó que Ned y su grupo planeaban quedarse en esa casa en unas pocas horas. Sin embargo, su compañero no estuvo de acuerdo y comenzaron a pelear. Con la información obtenida, Cockburn y Maddie esperaron fuera de la casa para emboscar a Ned. Mientras esperaban, se sorprendieron al ver a la Buff acercándose a la casa. Intentaron advertirle que se escondiera, pero ya era demasiado tarde. Poco después, Ned y sus hombres llegaron y se desató un tiroteo. Al día siguiente, continuaron su viaje. Durante el camino, la Buff no dejó de burlarse de Cockburn, diciendo que era demasiado viejo y que ya no podía disparar con precisión. Esto molestó a Cockburn, quien, decidido a demostrar su habilidad, realizó una serie de disparos impresionantes para probar que seguía siendo un excelente tirador. Cuando comenzó a llover, montaron una tienda para descansar. Esa noche, Cockburn de repente mencionó que quería abandonar la misión. Creía que Ned ya había advertido a Cheney de que estaban tras él y que probablemente Cheney había huido del pueblo. Maddie intentó animarlo, pero la Buff coincidió con la idea de Cockburn y también decidió rendirse. A la mañana siguiente, mientras Maddie recogía agua del río, de repente vio a Cheney. Nerviosa y temblando, tomó una pistola y disparó, pero falló. Al escuchar el disparo, Cockburn corrió para ayudarla, pero ya era demasiado tarde. Maddie había sido tomada como rehén. Cheney la llevó a la cima de una colina, donde se encontraba el grupo de Ned. Este le preguntó a Maddie qué hacía una niña como ella en ese lugar. Con valentía, Maddie le explicó que había viajado hasta allí para atrapar al hombre que mató a su padre. Ned entonces planeó usar a Maddie como carnada para tenderle una trampa a Cockburn. Poco después, Ned ordenó a Cheney que vigilara a Maddie mientras él y 3 de sus hombres salían a enfrentarse a Cockburn.
En lugar de vigilarla, Cheney comenzó a estrangular a Maddie y sostuvo un cuchillo contra su cuello. Por suerte, LaBeouf llegó justo a tiempo. Había estado siguiendo al grupo de Ned en secreto y vio cómo Maddie era llevada. Tras dejar inconsciente a Cheney, LaBeouf y Maddie se apresuraron a ayudar a Cockburn. Mientras tanto, Cockburn ya había derrotado a todos los hombres de Ned, pero estaba en mal estado, atrapado bajo su propio caballo. Ned, apuntándole directamente a la cabeza, estaba listo para dispararle y acabar con él, pero antes de que pudiera hacerlo, LaBeouf apareció y le disparó, matándolo en el acto. Cuando parecía que todo estaba bajo control, Cheney atacó a LaBeouf por la espalda, lo que provocó un caos. En medio del enfrentamiento, Maddie cayó en un agujero mientras intentaba escapar. Dentro del agujero, fue atacada por serpientes venenosas, y una de ellas la mordió en la mano izquierda. Afortunadamente, Cockburn llegó rápidamente, la rescató y sin perder tiempo emprendió el camino para llevarla al médico más cercano. Sin embargo, al caer la noche aún no habían encontrado ayuda. Durante el trayecto, el caballo de Maddie, Little Black, estaba exhausto y a punto de morir. Cockburn, sin querer que el animal sufriera, tomó la difícil decisión de dispararle para acabar con su dolor. Maddie quedó devastada al ver cómo su fiel compañero, que había estado con ella durante toda la travesía, moría frente a sus ojos. Aunque sabía que Cockburn lo había hecho por compasión, el momento la afectó profundamente. A pesar del cansancio, el frío y la nieve, Cockburn continuó cargando a Maddie en brazos, decidido a salvarla. Finalmente, logró llegar al médico. Desde aquel día, Maddie nunca volvió a ver a Cockburn. Los años pasaron y Maddie creció. Debido a la mordedura de la serpiente, perdió su mano izquierda. Ahora, ya adulta, decidió visitar la ciudad donde conoció a Cockburn por primera vez, con la esperanza de reencontrarse con el hombre que le había salvado la vida. Sin embargo, al llegar, un amigo de Cockburn le informó que él había fallecido. Al enterarse de la muerte de su héroe, Maddie sintió una profunda tristeza. Para ella, Cockburn no era solo un vaquero cualquiera. Rooster Cockburn había sido el más grande vaquero que jamás había conocido. Y así es como termina esta historia. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además te cuento que si te gustan estos tipos de videos, en el canal tengo un montón de videos similares. Te invito a que les eches un vistazo. Como siempre me ayudas mucho al dejar un like y suscríbete para no perderte nada de mi contenido.